vamos a suponer que como en el relato, uno está caminando por la playa y en la playa encuentra escondida o cubierta de arena una lámpara de aceite. Entonces, como todos leímos el cuento, sabemos rápidamente qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces tomamos la lámpara y por las dudas, no vaya a ser cosa que es cierto, frotamos la lámpara. Bueno, y hacemos eso. Y como en el cuento emerge un genio, pero el genio en cuestión, en mi relato, es un genio malhumorado, y entonces me mira y me dice, mira, la verdad es que estuve mucho tiempo encerrado, hagámosla fácil, te ofrezco menúes para los deseos, y entonces yo puedo dedicarme a otra cosa. Entonces me dice, bueno, arranquemos por el menú estándar, me dice, salud, dinero y amor. Bueno, la verdad es que está bastante bien, yo creo que ese sale o sale, ¿no? A no ser que haya algún alérgico a alguna de esas tres cosas, pero en general salud, dinero y amor son tres cosas que nos atraen a todos. Pero luego se queda un poco más y me dice, tengo otro, que se llama salud, dinero y placer, que es el menú epicúreo, que lo eligen los jóvenes inmaduros o los inmaduros por vocación, que también hay algunos, salud, dinero y poder, el menú maquiavélico, y hay otro que involucra también sabiduría y virtud, se llama salomónico aristotélico, y no sale mucho, me dice el genio, pero lo tengo que tener como el menú vegano, por una cuestión de ley. Bueno, dicho todo esto, el genio me dice, ¿y qué tal llevarte algún don sobrenatural? ¿Qué tal, por ejemplo, poder no envejecer, o tener una supermemoria, o conexión directa de la mente con Internet, o un dominio pleno de las pasiones? Y entonces, a mí me parece que de alguna manera vivimos en un momento histórico en el cual la tecnología muchas veces se presenta como magia, como una especie de genio capaz de superar cualquier límite natural y cumplir todos los sueños o cualquiera de los sueños que tenemos. El segundo punto es que el movimiento transhumanista eh, tiene como objeto algo que hasta ahora se había dado siempre de un modo muy colateral o que se había intentado de un modo muy inespecífico. Entonces, un transhumanista dirá, hasta ahora la especie humana ha conseguido su éxito sobre la faz de la Tierra porque tiene una capacidad que es o única o desarrollada de un modo único en nuestra especie, y es la posibilidad de transformar el ambiente en que vivimos en un mundo puesto al servicio de nuestras necesidades. Es verdad que hay especies, animales y insectos que modifican mínimamente el ambiente en que viven, pero la especie humana es capaz de torcer el curso de los ríos, colocar techos sobre sus cabezas, utilizar las energías naturales para producir trabajo a nuestro favor. Es decir, la modificación del ambiente que hemos logrado los seres humanos es monumental. Para bien o para mal, vivimos en una época en la cual el rostro de la Tierra se ha transformado a las necesidades nuestras, ¿no? Lo que llaman algunos el antropoceno. No me voy a meter en la cuestión ecológica, pero es un hecho. El mundo es un mundo modificado por la actividad humana. Ahora, el transhumanista dice, es verdad eso, y eso está muy bien, pero todavía queda un último obstáculo, un ancla que nos detiene, una rémora que no nos podemos quitar, y es no ya la modificación del mundo externo, sino la modificación del mundo interno, es decir, la modificación de la propia biología humana. No ya cambiar el mundo en que vivimos, sino cambiar el cuerpo que tenemos o el cuerpo que somos. Y entonces es donde aparece una primera dificultad, porque es relativamente humano y en el fondo fácil de contestar que el ser humano no puede vivir si no es modificando el medio en que vive. Pero la pregunta de si nos gustaría cambiar radicalmente el cuerpo que tenemos o el cuerpo que somos, no se puede contestar que sí o que no de un modo abierto y definitivo. A ver, yo entiendo, y quizás es el único aporte original que hice al tema, que el transhumanismo debe entenderse como una especie de ayornamiento de lo que fueron las ideologías en el siglo XX. Entiendo ideología en un sentido bastante específico. Entiendo por ideología, y tomo el sentido de un filósofo que se llama Karl Levitt, como una filosofía que se desarrolla en el espacio teórico que se da delimitado por cuatro puntos o cuatro tesis fundamentales. Entonces, una ideología tendría como cuatro postulados fundamentales. El primero es espíritu prometeico. Espíritu prometeico es que el ser humano va a alcanzar su verdadera dimensión emancipándose de Dios. Esto se dio en mayor o menor medida en distintas ideologías. En el marxismo se dio en su punto más elevado. Esto significa el ser humano ocupa el lugar de Dios y se concede el papel de ser creador de sí mismo,
y en el fondo de ser fin de sí mismo. La humanidad es fin de sí misma hacia adelante en el tiempo y como, digamos, culmine de la revolución comunista, por ejemplo. Pero en cualquier caso, este espíritu prometeico es el ser humano alcanza su verdadera dimensión ocupando el lugar que antes le cedía a Dios. Luego está, derivado de este espíritu prometeico, que es profundamente ateo, la filosofía como praxis. Es decir, si la filosofía para los griegos era contemplación, contemplación significa detenerse a ver lo que hay, porque lo que hay es bueno y valioso y entonces produce resonancias afectivas agradables, de algún modo la contemplación supone que hay algo lindo o verdadero para ver. No habiendo un autor y no habiendo Dios, entonces lo que dice Marx es, siguiendo a Feuerbach, hasta ahora los filósofos se han encargado de contemplar el mundo, nosotros debemos transformarlo. ¿Por qué nos va a tocar enfrentar este tipo de temas? Algunos sí, otros no, porque son demasiado delirantes, pero en el fondo me parece a mí que una posición tomada al respecto debe tener ciertos principios. Esos principios de juicio son, primero, podríamos hablar de críticas al movimiento transhumanista y a grosso modo se podrían dividir en dos grandes familias, críticas por izquierda y críticas por derecha. Las denominadas críticas por izquierda son las más usuales y son las que tienen que ver con la inequidad y son las que la gente entiende mejor. O sea, si yo digo, yo he visto cómo en nuestro país se ha diferenciado mucho más que antes los resultados de la educación privada y pública, y eso aumentó la inequidad. La escuela pública como factor de equidad hoy está en retroceso lamentablemente en nuestro país. ¿Cuánto más no va a crecer la inequidad si yo puedo modificar genéticamente a mis hijos? De no ya solo pagarles un colegio bilingüe, sino hacerlos realmente más inteligentes. ¿No iremos a una sociedad de modificados perfectos y no modificados estándar? Bueno, esa es una crítica que hay que hacerse. Segundo es la eliminación de lo que Fukuyama llama el factor X, que es ese factor común que nos permite entendernos a los seres humanos a pesar de las diferencias culturales. Ejemplo sencillo, uno llega a Burundi y la gente te sonríe. Una sonrisa es entendible porque en el fondo es un gesto humano precultural. Y entonces uno entiende una cara de dolor de panza o entiende una relación materno-filial independientemente de que sea en Rusia, en Stanford o en Berazategui. Si cambiamos el cuerpo, vamos a estar cambiando ese denominador común entre los seres humanos y eso es muy peligroso porque luego no vamos a tener elementos para la comunidad y para la comunicación si alteramos eso común. Y luego está lo que se llaman críticas por derecha, que son aquellos que dicen que la naturaleza humana tiene algún valor digno de ser conservado. Digno de ser conservado porque ha sido creado por Dios, yo creo que eso es cierto, sería una perspectiva fundacionalista, pero otros tipos que no creen en Dios dicen, no, para, es digno de ser conservado porque es un diseño robusto. O sea, muchos tipos dicen, la naturaleza humana le viene peleando al ambiente desde hace 150.000 años y lo hace bien. No lo modifiquemos porque no sabemos cómo lo vamos a hacer, capaz que terminamos pudriendo la fruta. Es un planteo de precaución. Y de algún modo, si alteramos la naturaleza humana, nos vamos a quedar sin patrón contra el cual medir qué está bien y qué está mal, y eso es empobrecedor axiológicamente. Listo.